Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 5. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. De verdad que sí, les agradezco mucho la sintonía, les agradezco mucho el apoyo, les agradezco mucho la tarea de estar siempre pendientes de lo que estamos haciendo en el programa. Bueno, tenemos que comenzar señalando, en primer lugar, que la marcha en Caracas fue reprimida con violencia por parte de los colectivos de paz y amor que tiene el gobierno, que tienen, que tienen una impunidad para la acción violenta con armas y sin ellas, a pesar de que el presidente Maduro dice que la oposición quería llenar de sangre Caracas, los que ciertamente echaron plomo fueron los colectivos. En el resto del país las marchas pasaron sin mayor problema. Caracas fue el centro, el epicentro del conflicto, toda vez que los diputados en ruta a la Asamblea Nacional obviamente no pudieron llegar, entre otras razones porque el oficialismo ya estaba instalado en la Asamblea Nacional y bueno, fueron bloqueando todas las rutas, todos los accesos y por supuesto la manera como se plantearon desde un principio desviar, dividir la ruta y la marcha opositora, pues lo fueron haciendo con gases lacrimógenos, con violencia, con gas pimienta. Total, el propósito político que se esperaba de instalarse en la Asamblea Nacional para sesionar, pues no fue posible. Se convoca nuevamente mañana a la Asamblea Nacional para empezar el procedimiento de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, frente al cual los propios magistrados están señalando que la Asamblea Nacional no tiene potestad para destituir a los magistrados porque continúa en desacato. Vale decir, para estos magistrados que han cometido el delito del rompimiento del hilo constitucional, los que están en desacato son los que quieren hacer prevalecer el orden y no ellos que han cometido el delito mayor, que es el de la ruptura del orden constitucional. Bueno, no obstante es importante destacar también algunas cosas. Nosotros estamos en presencia de una institucionalidad de comiquitas. Vale decir, esto lo que es pura apariencia. Estas instituciones como tal no existen. Esas instituciones como tal lo que hacen es un ejercicio de la representación para darle, para darle una suerte de formalidad, aun cuando no tenga legitimidad sus actuaciones. Por ejemplo, el caso del defensor del pueblo, por ejemplo, Tarek William Saab. Tarek William habla de los presos, habla de los procesos, habla de que la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia estuvo a la altura, pero resulta que Tarek William Saab es una persona que, estando en su propio cargo, no se hace respetar en su cargo. Anote el dato que le voy a dar. Existen 18 boletas de excarcelación que los jueces de la República han emitido hace 3 meses y simplemente el SEBIN no le obedece a los jueces penales de este país y menos le obedece a Tarek William Saab. 18 boletas de excarcelación para 18 opositores que han sido procesados y que los jueces han valorado al final que es indispensable que queden en libertad. Bueno, frente a ello, el SEBIN no le para a los jueces. Y eso es lo que el chavismo tiene que estar atento, pendiente y escuchando. El SEBIN no le para a los jueces, así como no le para a Tarek William Saab, defensor de los derechos del pueblo.
Entonces, esta institucionalidad es una institucionalidad de comiquitas. Por eso es que a ellos les da lo mismo la torpe sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la violación sistemática. Y recuerdo lo que ayer señalé para graficar en esto que estoy hablando de la institucionalidad de comiquita, que restablecer el orden constitucional de la Asamblea Nacional, como lo aspira la Organización de Estados Americanos y como lo deseamos y queremos todos los venezolanos, pasa porque el Tribunal Supremo de Justicia anule por lo menos 54 sentencias que ha emitido en contra de la Asamblea Nacional. Por eso es que hoy al gobierno le queda difícil cumplir con lo que le están pidiendo, con lo que le pide la comunidad internacional, porque el golpe al Estado democrático, social, de justicia y de derecho ha sido, como se dice en derecho, de tracto sucesivo, es decir, ha sido el golpe, un autogolpe continuado, apuntalado desde los poderes públicos para que los reclamos se estrellen precisamente en las decisiones de los poderes públicos. Es precisamente por ello entonces que nosotros vemos cómo la tarea, por ejemplo, de la Fiscal General de la República es una tarea hoy incompleta. Ella calificó la ruptura constitucional, ha tenido la virtud de que no se ha contradecido, sostiene su tesis, aun cuando no lo ha vuelto a declarar, pero no se ha desdicho, y ahora la tarea incompleta es que tiene que proceder a calificar para iniciar un procedimiento de destitución de estos jueces, que no es otra cosa que lo que está pidiendo el país y no es otra cosa lo que está pidiendo la Asamblea Nacional cuando está en ejercicio de la presión popular que le asiste en la convocatoria en su liderazgo, en la calle solicitar este proceso de destitución. Ayer concluí el programa y estaba señalando lo importante que fue, al margen de las consideraciones de apoyo o no apoyo, al tema de la validación de los partidos. Porque al final, esa validación de los partidos es una derrota para el gobierno. Y es una derrota para el gobierno en el marco de este deterioro institucional que existe, encuentra en la oposición 6 partidos que están perfectamente validados, quiere decir legitimados, indistintamente de la consideración que se pueda tener sobre esos partidos. No es lo mismo tener partidos deslegitimados a tener partidos legitimados. Vamos a estar claros en eso. Ahora bien, el gobierno pensó que no se iba a lograr ese propósito y resulta que el ciudadano salió a validarlos, a pesar de las artimañas del Consejo Nacional Electoral. Eso es una derrota para el gobierno. Para el gobierno es una derrota que la fiscal del Ministerio Público haya fijado una posición sobre lo que hicieron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que ayer, por cierto, Nelson Bocaranda, quien es un periodista que tiene bastantes runrunes acertados, señalaba que buena parte de la firma de esa sentencia, los magistrados firmantes no la conocieron. Y si obedece a un juego de poderes internos, a donde efectivamente el presidente Maduro lo atraparon por sorpresa. Si es así, estamos en presencia de un juego político que está fracturado en el gobierno y por supuesto las reacciones van cuadrándose de conformidad a los intereses que particularmente tengan al interior. Si se pierde la unidad monolítica del gobierno, pues obvio que el proceso de implosión ya comenzó, en el caso de que eso efectivamente sea así. De ahí el por qué estos tiempos son tiempos donde hay que aprovechar el tiempo en el ejercicio de la presión en el cumplimiento de lo que nosotros consideramos debe ser el proceso
que continúa después de la ruptura constitucional. Es el restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional previo la destitución y procedimiento penal contra los magistrados. Porque el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución y las leyes. Eso está establecido en el artículo 139 de la Constitución. Es precisamente por eso que en derecho decimos que los poderosos no pueden violar las leyes de forma impune, porque existe este artículo que los está esperando a toditos en el momento en que se restituya el Estado de Derecho. La Constitución ha sido violada de forma sistemática y el Código Penal tipifica como delito toda conducta que viole la Constitución. Toda conducta que viole la Constitución está tipificada en la Constitución, en el Código Penal, como delito. Quienes conspiren para destruir la forma republicana que se ha dado la nación. Y aquí me detengo un momento para señalar que el golpe continuado para cambiar el modelo de república por el de Estado comunal es un delito, es el delito que tipifica perfectamente, subsume perfectamente este Código Penal cuando señala que aquellos que quieran destruir la forma republicana que se ha dado a la nación porque el Estado comunal no tiene forma en el sistema republicano. Es el caso exactamente de los magistrados. Esas personas tienen una pena de 8 a 16 años de presidio. De 8 a 16 años. Entonces, estamos en presencia de una situación muy compleja, porque esto que estamos viviendo es inédito, pero siempre va a tener desenlaces. Después de las implosiones vienen los desenlaces de carácter electoral, sin lugar a dudas, y es donde he insistido que a pesar de lo malo, lo bueno fue que los partidos se legitimaron porque tienen una condición de legitimación importante en este deterioro, en esta caída, en este deslave institucional que hoy se tiene. Indistintamente de la valoración, insisto, que se tenga de esos procesos. No es lo mismo tener partidos legitimados a no tener partidos. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional convoca para el jueves en marchas en todo el país en defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y de los procedimientos que a estos jueces deben seguírseles. Vamos al corte. Le estoy entonces indicando lo complicado que es que la Asamblea Nacional retorne a sus competencias constitucionales derivado de el proceso sistemático de golpe de Estado, liquidando un modelo para que surja otro, y entonces se encuentra a esta Asamblea Nacional, bueno, en un marco de actuación a donde no encaja dentro de este proceso revolucionario porque en la práctica la tienen sustituida. Esto tiene que ser un indicador de cuál es la ruta por donde tiene que transitar la oposición. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional como poder legislativo es el poder que está legitimado popularmente en razón de ser el último proceso de carácter electoral a donde la oposición logró una mayoría abrumadora en votos y en curules. Esa es la expresión del consenso político nacional. Ahora bien, si nosotros encontramos que toda la institucionalidad está perdida, si encontramos que todo lo que está escrito en la Constitución ya no funciona, y es exactamente entonces
el problema que tiene este gobierno para cumplir con la Organización de Estados Americanos. Solamente para devolverle a la Asamblea Nacional la competencia constitucional que le exige la OEA para decir en Venezuela hay democracia, tienen que liquidar 54 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, estamos en el punto a donde la revolución puede terminar girando y acabando con todo y alzarse con una declaración diciendo este es un Estado revolucionario con carácter socialista y por tanto, bueno, se acabó todo lo que se acabó todo lo que se había escrito sobre el tema democrático constitucional, etcétera. Ahí tienen solamente es un despecho con el tema de que esta constitución bolivariana es la constitución de Chávez, etcétera. Ahí cargan un despecho con eso. Lo cierto es que esa constitución la vaciaron. Esa constitución no es la que rige en Venezuela. En Venezuela se gobierna por vía del Plan de la Patria, del Plan Simón Bolívar, que es la ruta de implantación del Estado comunista, del Estado comunal, que no tiene nada que ver con la Constitución. Entonces, si eso es así, ¿cómo vamos nosotros a volver al Estado democrático desde la Asamblea Nacional si el resto de lo que está en su entorno está en el proceso revolucionario de forma institucional, pasando incluso por la propia Fuerza Armada? Es ahí entonces donde tenemos que tener la habilidad para, uno, efectivamente defender la Asamblea Nacional por ser el carácter democrático del consenso político del país. Sin lugar a dudas que es así, pero tiene que ser el poder que pueda pivotear la reconstrucción de la nación por vía de la fundación de una república totalmente civil, abandonando esta quinta república para que duerma el sueño de los justos con la cuarta en el pasado. Se trata entonces de defender la Asamblea Nacional en lo que debe ser por demás la convocatoria de un nuevo proceso constituyente para poder entregarle a la nación una constitución con una institucionalidad nueva, con políticas económicas, con relaciones establecidas en una constitución de forma distinta, distinto a lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque se necesita un ejercicio de transición y esa transición la puede conducir una Asamblea Nacional Constituyente sin problema alguno. Así como lo hizo Chávez. Chávez, ¿por qué quería una constituyente? Bueno, porque tenía que acabar con la democracia representativa. Y acabó con la democracia representativa y montó una constitución absolutamente contradictoria, estatista, centralista, a pesar de que decía que era descentralizadora. Y es a partir de ahí entonces a donde podemos decir hay un norte de por dónde hay que transitar, porque nosotros lo menos que podemos creer es que vamos a restablecer las competencias de la Asamblea Nacional para que a propósito de la Asamblea Nacional podamos restablecer cada uno de los compartimientos estancos comprometidos con la revolución en el Estado venezolano. Aquí el cambio tiene que ser total, tiene que ser radical, y precisamente para eso la gente tiene el concepto en la calle hoy de que en Venezuela se ha producido un golpe de Estado. Nosotros decimos autogolpe porque esta gente que está gobernando vació los conceptos de la Constitución por la implantación del Estado comunal, pero la gente y la comunidad internacional tienen claro de que en Venezuela hay una revolución de carácter socialista comunitarista. Tienen claro que en Venezuela existe un golpe de Estado, que en Venezuela existe un proceso radical totalitario apuntalado en la Fuerza Armada y por ello es necesario un planteamiento mucho más amplio que le diga al venezolano, le diga a las fuerzas políticas, le diga a las fuerzas militares cómo vamos a restablecer el orden, si no es a propósito de un inmenso consenso en un proceso constituyente. Estamos en el punto de una implosión que se está produciendo en el gobierno, pero
una elección solamente no va a resolver el problema en la raíz. Una elección puede resolver en la raíz, en la medida que sea, para darse una nueva constitución y que una Asamblea Nacional Constituyente declare transitorio ya todos los poderes y arranque una transitoriedad de poderes mientras una nueva constitución se va adelantando. Ustedes se acuerdan que la Asamblea Nacional Constituyente sacó a todos los jueces del país, una Asamblea Nacional Constituyente fue cambiando toda la relación del Estado venezolano. Bueno, así tiene que ser una nueva constituyente. Y a eso no hay que tenerle temor de ninguna naturaleza, porque lo que puede terminar sucediendo es que nosotros solamente peleando por una Asamblea Nacional sin saber qué es lo que va a suceder más allá, podemos caer en la tentación de un proceso de carácter electoral que no va a resolver la crisis, porque la crisis de Venezuela es una crisis que está en el tema de la estructura del Estado. Ayer y hoy vuelvo a repetirles, el 97% del presupuesto nacional lo maneja exclusivamente el presidente de la República, lo maneja el Poder Ejecutivo, y hemos visto en esta crisis institucional cómo todo está a orden del presidente de la República, cómo todo está a orden y al servicio del proceso revolucionario. Bueno, cambiar un elemento, cambiar un poder para poner a alguien solamente de oposición en ese andamiaje revolucionario socialista no va a conducirnos a ningún lado. Entonces, la lucha tiene que ser efectivamente frente a una dictadura para que no se radicalice al totalitarismo, pero que propenda desde la Asamblea Nacional impulsar un proceso electoral pero constituyente. Vamos al corte. Bueno, visto así las cosas entonces, usted me dirá cuál es el rumbo final que tenemos que darle en contenido político al movimiento social que en la calle está pidiendo, que en la calle está diciendo no a la dictadura, que en la calle está diciendo no al totalitarismo. Pues simplemente ofrecer esa posibilidad de encuentro constitucional en una nueva forma, en un nuevo sistema, ¿verdad? Y recordemos que nosotros estamos en presencia de un Estado federal centralizado, que aun cuando la Constitución ha dicho que es un Estado federal descentralizado, en la práctica es un Estado federal centralizado. De tal manera que la crisis profunda por la que atraviesa el país, ya no solamente en el orden de una institucionalidad que se perdió, y debo por demás señalar que una cosa es la crisis de gobernabilidad. Vale decir, los gobiernos en oportunidades entran en crisis, pero las instituciones sirven para sacar al país de la crisis porque las instituciones funcionan. Bueno, eso no es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela lo que sucede es que la institucionalidad se desdibujó, se perdió el objeto, el fundamento, perdió el objetivo. Esa institucionalidad se perdió como consecuencia que esta revolución en su momento iba a hacer fluir las instituciones del Estado comunal en detrimento de las instituciones de la Constitución bolivariana. Y entonces ese es el punto revolucionario donde hoy estamos. Precisamente por eso es que nosotros no podemos hablar de ir al encuentro de la democracia a partir de esta institucionalidad quebrada. Y por eso es que hablo solamente del tema de la Asamblea Nacional, porque tiene un punto de legitimidad de carácter electoral. Ahora bien, qué le sale entonces a la Asamblea Nacional? Le sale promover, ¿verdad? Ese nuevo orden de carácter constitucional, pero con esta lucha en la calle precisamente que existe. Si este gobierno va a dejar de ser gobierno, es obvio que va a sucederse con una transición. Una transición no puede tener éxito si no se va a profundizar la crisis económica como consecuencia de que te vas a montar sobre una estructura vetusta y una crisis económica que es un polvorín. Entonces, lo único que cambia políticas económicas, lo único que decreta nueva institucionalidad, lo único que devuelve nuevas políticas económicas, sociales, etcétera, es una nueva constitución.
Entonces, la ruta política al final, ¿cómo no? Es la democracia. Perfecto, pero ¿cuál democracia? ¿En qué estado? ¿En el estado actual? No, en el estado actual es imposible. Tiene que ser en un estado federal total y absolutamente descentralizado, ojo, con rasgos autonómicos regionales, para que a partir de esa república civil, a partir de esa república que pueda en estados y municipios generar renta con autonomía, pueda entonces encontrarse en sus propias potencialidades y enfrentar la crisis desde los estados, desde los municipios, desde el campo, desde la industria, desde el comercio. Es así como tenemos nosotros que resolver. Por ejemplo, nadie va a resolver por nosotros y nadie conoce mejor que nosotros, por ejemplo, el comercio industrial intrarregional norte de Santander, Táchira, por ejemplo. Bueno, entonces se trata de que nosotros regionalmente podamos elaborar las políticas que tienden a fortalecer, a apuntalar el desarrollo social, económico y comercial e industrial de nuestras zonas. Ahora bien, esto tiene que ser parte de un debate ciudadano, porque si no, ¿qué va a suceder? Si no, vamos a seguir lloviendo sobre mojado y vamos a seguir repitiendo el mismo problema. A esta consideración de hoy hay que meterle innovación y hay que meterle nuevo planteamiento político. ¿Por qué? Porque si la solución el año pasado era un referéndum revocatorio, ya hoy no lo es. Esa es la verdad verdadera, hoy ya no lo es. Y vuelvo e insisto, le doy como dato, el 97% del presupuesto de la nación lo dirige, lo ejecuta el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué elecciones de gobernador podemos tener o de alcaldes si tienen una competencia totalmente marginal? Totalmente marginal son sus competencias hoy. Solamente serviría para decir la oposición es mayoría en el país, pero no serviría para más nada. Entonces, no perdamos el influjo de la sociedad que hoy está consciente de que estamos frente a un gobierno con carácter totalitario, autoritario, centralista, presidencialista, de líder único, mesiánico, de culto a la personalidad, por uno democrático de forma definitiva, pero que sea que tenga que ver con las raíces, por cierto, del Táchira. El Táchira nació en la lucha liberal por la autonomía y la federación como tal. Nuestra partida de nacimiento, por cierto, es una confederación, es la partida de nacimiento de las provincias de Venezuela unidas cuando lograron la independencia. Entonces nos corresponde elevar el nivel del planteamiento político para que pueda ser también un punto de encuentro en la solución para los factores que están esperando también una fórmula de solución que esté mucho más arriba de lo que puede ser la sola pugna de los distintos factores que están y hacen vida en el país. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Nos despedimos con este pensamiento de Simón Bolívar. Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad. La libertad que se define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no le esté prohibido por la ley. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja. Muchísimas gracias.